Busquemos en nuestras Biblias la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, los versículos del 1 al 4. Vamos a leer. Amén. Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vosotros, vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Padre, te damos gracias en esta noche, porque tú nos enseñas acerca de la gracia, Señor. Tú nos enseñas que esa gracia no es nuestra, sino que viene de ti, Señor. Tú nos enseñas nuestro compromiso que tenemos para cuidar del rebaño. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén y amén. No hay duda que las cartas de Pedro, y específicamente la que hemos tomado esta noche para estudiar, reflejan la preocupación de un pastor por su rebaño. El último encuentro con nuestro Señor Jesús, fuera de lo confrontativo en cuanto a su amor por Él, en cuanto a la ratificación, en cuanto a la emoción y convicción de ser personado, lleva consigo que Pedro recibe una misión muy especial que le fue comisionada. En primer lugar, en esa confrontación con la cual tuvo que vivir Pedro durante toda su vida. Como decía el pastor Campos, tuvo tantos errores, pero la gracia de Dios siempre estuvo con él. Pero no únicamente para que se quedara con él, sino para que transmitiera ese mensaje. Pedro, después de que fue confrontado 3 veces por el Señor en cuanto a si lo amaba, también recibió una misión, una comisión, cuando le dice: apacienta mis corderos. Y esto equivale a cuidar a los más pequeñitos del rebaño, aquellos que son tiernos en la fe. Pastorea mis ovejas, le dice. Esto representa dirigir y alimentar a toda una congregación. Apacienta mis ovejas consiste en llevar al rebaño sano, en cuidar del rebaño de todo aquello que está fuera del redil. Cuidarlo para que no se afecte y no se vea contaminado. Esa es una de las principales misiones que nosotros enfrentamos como pastores, como líderes, como esposos o que liderean una casa. Es parte de nuestro deber. Pedro tuvo que vivir durante todo ese tiempo con las palabras de nuestro Señor Jesús. Porque en ese momento el Señor Jesús le mostró toda su gracia, le mostró todo su amor, le mostró toda su misericordia. Y le hizo ver que lo importante dentro del camino
dentro de la misión, dentro de la gran comisión, como dijo uno de mis antecesores, no es ver hacia atrás. Lo importante es ver hacia adelante. Es cuidar del rebaño. Eso es lo más importante en esta carta. Esta carta está dirigida a la iglesia en general. Y la carta lleva como objetivo proteger, apacentar, guiar a los corderos y a las ovejas, o sea, a la congregación en general. Hoy hablamos de crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Y eso debe ser siempre, desde hoy y para siempre. Es nuestro deber ser hasta que Cristo venga. Crecer en gracia y en conocimiento del Señor. La preocupación de que esto sea un objetivo principal, y esa es una preocupación para todos nosotros, miembros de esta iglesia, es que como pastores, repito, directivos, diáconos, líderes, padres de familia, cabezas de familia, es que tanto los pequeñitos como los maduros en la fe crezcamos en gracia y en conocimiento de Dios y de los hombres. ¿Quién nos mostró el primer ejemplo? Indudablemente que fue nuestro Señor Jesucristo. Nosotros leemos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2 y en el versículo 40, que dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y en el versículo 52 de ese mismo capítulo vuelve a reiterar el doctor Lucas, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia con Dios y para con los hombres. Ese es el deber ser nuestro. A eso debemos apuntarle. Desde ahora y en adelante, a eso debemos apuntarle. Porque eso nos enseñó nuestro Salvador. Debemos crecer nosotros y a la vez velar porque eso suceda con la congregación. Creo que debemos alegrarnos por lo que vemos hoy con la futura iglesia. Vemos en esta futura iglesia estos jóvenes que han visto hoy participando. El día de ayer estos jóvenes y otros más estuvieron desde la mañana en un plan de discipulado. Y en lo personal como pastor y a ustedes como líderes y diáconos, debemos sentirnos muy agradecidos con el Señor por tener a todos estos jóvenes en esta iglesia. Ellos son el futuro de esta iglesia. Muchos de ellos no habían nacido cuando ese documental nos dice cuándo fue que nacimos en el 2021, en el 2000. Y con mucha esperanza, con mucho regocijo, vemos que la gracia de Dios se está manifestando en nuestra congregación. Pero es importante que tomemos conciencia de que la gracia de Dios no es una gracia estática, no es algo que se toma y se guarda, algo que se recibe y ahí está para que lo podamos mostrar. Cuando hablamos de crecer en gracia es porque es algo que debe hacerse constantemente. Constantemente nosotros debemos de crecer en gracia y en el conocimiento de la palabra de Dios. La preocupación manifiesta en esta carta está orientada a cuidarnos de quienes en un momento determinado intentan dañar, intentan desviarnos a través de las falsas doctrinas. Y tenemos que cuidarnos de ello. Nosotros como iglesia ya tuvimos esa experiencia como iglesia central.
Mi antecesor es testigo de que tuvo que llegar a la filial de San Martín con la tristeza que después de ser más de 40 miembros los que reunían, hallar únicamente 2 o 3. ¿Y saben por qué? Porque llegaron falsas doctrinas a esa filial y se llevaron las ovejas de esa filial. Tener las ovejas, el rebaño que ahora tiene el pastor Campos, ha sido una tarea no tan fácil, pues de encontrar 40 miembros, hallar 2 y tener ahora una congregación que anda por los 120, si no me equivoco. No es fácil. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué debemos hacer? Pastor Mario Blanco, Pastor Campos, diáconos de esta iglesia, líderes de esta iglesia, esposos y esposas, debemos de cuidar del rebaño. Debemos de cuidar que esas falsas doctrinas no más se acercan, apartarlas del camino, apartarlas para que no perviertan, para que no contaminen al resto. Debemos orar constantemente, como lo hacemos en el ministerio de ayuno y oración los domingos. Ahí están, a las 7 de la mañana, fieles, constantes, pidiendo por la congregación. Eso es lo que nos corresponde. ¿Por qué? Porque hay falsas doctrinas, porque hay lobos con piel de ovejas, como lo dice la carta, que se presentan a las congregaciones. Hay una pregunta que es bastante dañina para una congregación muchas veces. Bueno, dice, ¿y cuándo vendrá el Señor? Es una pregunta que muchos se habrán hecho. Así le dicen a todos, dicen. Mis abuelos les dijeron, a mis ancestros les dijeron, y aún estamos esperando que venga el Señor. Bueno, el versículo 4 de la carta nos dice, y nos lo dice más claramente, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? Dice Pedro, y contesta, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y viene la respuesta. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció negado. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el día del juicio. De eso estamos hablando, de la ignorancia y de aquellos que pretenden hacernos dudar de nuestra fe. ¿Saben de lo que está hablando la carta? Así sucedió, dice él, con Noé. Noé tenía la misión de construir un arca porque iba a llover. Y se lo anunció a todos, esto va a desaparecer. Y por eso están locos, lo dijeron. ¿Sabe cuándo reaccionaron ellos? ¿Sabe cuándo reaccionaron todos los que estaban alrededor de Noé? Hasta que tuvieron el agua en el cuello. Pero ya en ese momento era muy tarde, ya no se podía hacer nada. De eso estamos hablando en las 2 predicaciones anteriores, que muchos estamos esperando tener el agua hasta el cuello, antes de decidir venir y recibir la gracia de Dios, antes de tener esa misericordia y ese don de Dios. Los 70 años de cautiverio se les anunció a través de los profetas que se volvieran a Dios, si no irían 70 años a Babilonia a sufrir las consecuencias. No hicieron caso y tuvieron que pasar esos 70 años en cautiverio. Así sucede con la predicación del Evangelio.
Estamos hablando de que la gracia de Dios no la podemos obtener nosotros, porque es un don de Dios, pero está a la disposición de todos nosotros. Las predicaciones hablan de esto, de lo que se sufre cuando no se tiene la gracia de Dios, ni la misericordia, ni el don de la salvación. Pero yo no sé lo que muchos esperan para tomar esa decisión. Porque lo único que hay al no tomarla es el cautiverio, el vivir en las cadenas del pecado y sufrir esas consecuencias. ¿Recuerdan la historia del rico y el Lázaro? Lázaro se sentaba a la puerta del rico, con sus llagas, con sus enfermedades, y el rico nunca quiso hacer misericordia de él. El mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, para él no existía, a pesar de ser un judío. Pero ese mandamiento no existía para él. Pero cuando se enfrentaron ambos en la parte del Hades, el rico le pedía misericordia a Lázaro, que estaba en el seno de Abraham. Pero ¿saben una cosa? Ya era demasiado tarde. Esa es la historia. Manda a alguien que vaya y le avise a mi gente lo que ocurre cuando no creemos por fe en Cristo Jesús. Manda, ve. No, si ya les mandamos una gran cantidad de profetas. Aquí ya les predicaron 2 pastores y este último que está predicando. Y han recibido palabras de Dios desde diversos medios. ¿Pero qué pasa? No quieren. ¿Por qué? Porque ignorantemente, no, si así dicen que Cristo ya viene, pero no viene. Bueno, así son las cosas. Puede ser demasiado tarde. Entonces, ¿qué nos sucede? El versículo 8 del capítulo 3 nos dice lo siguiente, y esto tómelo en serio. Mas, oh amados, dice Pedro, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Lo que la palabra nos está diciendo es que el Señor vendrá, y que es una realidad. Que cuando, nadie lo sabe, pero que vendrá, vendrá, y esa es una realidad. Y eso es en lo que tenemos nosotros que estar pendientes siempre. ¿Por qué? Porque en el versículo 10 y en el 11 nos advierte lo siguiente. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa, ¿cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de andar? Eso es lo que nos pide el Señor. Eso es lo que nos está advirtiendo. El Señor vendrá y vendrá, y de eso no hay retroceso. ¿Qué hace Pedro en este momento? Fíjense que Pedro nos lleva hasta después del milenio. Cuando usted analiza la Escritura, se dará cuenta que nos está hablando de cielos nuevos y tierra nueva. Que eso va a suceder. Primero, el rapto de la iglesia. 7 años después, Cristo viene con su iglesia. Reina 1000 años. Y al final de los 1000 años, los cielos y la tierra pasarán y todo será hecho nuevo. Y estaremos con el Señor eternamente. ¿Qué está haciendo este hombre? Nos está diciendo, nos está confirmando que la palabra de Dios es una, que es única, y que tanto lo que dice Apocalipsis como lo que dice Primera de Tesalonicenses es cierto, porque el Señor con voz de trompeta vendrá, y aquellos que murieron resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos arrebatados en un abrir y un cerrar de ojos. De eso está hablando la carta. Nos está aclarando esto, porque en ese momento y hasta el día de hoy, algunos que nos quieren desviar del camino de Dios, esos falsos maestros, esas doctrinas que están apartadas de lo que es la palabra de Dios, ocupan como argumento que el Señor
no ha venido. Y hay otras peores. Otras dicen que el Señor ya vino y que nosotros ni cuenta nos dimos. ¿En serio? Es lo que hablan del post y el milenio, ¿verdad, Mar? De eso estamos hablando. Ahora, probablemente tenga un poco todo esto que predicamos de la palabra de Dios. Supongamos que esto no fuera así y que no va a suceder. ¿Usted qué piensa? Usted que no ha creído en el Señor. Usted que está dudando en mantenerse firme en el camino del Señor. ¿Qué pierde? Si eso no sucede. Pero, ¿y si sucede? Habrá perdido mucho. Habrá perdido su alma y se condenará eternamente. ¿Por qué? Por no creer. ¿Por qué? Por dejarse llevar por falsas doctrinas. De eso es lo que dice la palabra. Nuestro deber es cumplir con la gran comisión. Nuestro deber es ese segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro deber es mantenernos en el camino del Señor, estar creciendo en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Eso es lo que nos manda Pedro. Esa fue la preocupación de Pedro a partir de ese momento. Pedro estaba ya desviado del camino, ya se había llevado a 6 más. Cuando le dijeron, el Señor está allá, estaba en ropas menores, se tiró al agua y se vistió, esperaba que sucediera lo peor. Pero cuando esos 6 y él salieron, no recibieron una reprimenda, los recibió con amor y les mostró su gracia. Eso es lo que hablamos. ¿Y cómo se logra la gracia del Señor? Perseverando. Perseverando. Menos mal, como decía el pastor Campos, en esta congregación no sucede que algunos vienen una vez a la semana, ni una vez al mes. Solo en la de San Martín. En esta no, él dijo. Perseveremos en el Señor. Eso es lo que debemos hacer. Evitemos todo aquello que nos aleje del rebaño. Evitemos todo aquello que nos aparte de Dios. Cuidemos del rebaño. Es nuestra responsabilidad. Es importante que entendamos que la gracia es un don de Dios, que no nos ayuda a alcanzar lo que por nosotros mismos quisiéramos alcanzar. ¿Por qué? Porque no la podemos alcanzar, lo que la gracia nos da. Ya Campos nos decía, y citó Efesios, en su capítulo 2, en los versículos 8 y 9, y lo leo de manera literal. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Por qué? Es que no es por obras, para que nadie se gloríe. Más claro no puede estar. Y la carta a los hebreos nos lleva un poco más allá y nos recomienda lo siguiente. La carta a los hebreos nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto puede ser un símbolo de acercarse al trono de la gracia. El que aquellos de ustedes fueron invitados a estar con nosotros en este aniversario, a pasarla bien con nosotros, escuchando palabras de Dios, a entender un poco lo que es la gracia de Dios. Esto puede ser un buen augurio para algunos que no están acostumbrados a venir, que no perseveran en el camino, o que por primera vez vienen y escuchan la palabra de Dios. Pues esto es para usted y para nosotros. Acerquémonos confiadamente
al trono de la gracia. Esto es acercarnos al trono de la gracia. Venir, estar juntos, escuchar palabra de Dios, estudiarla. Eso es para alcanzar misericordia. ¿Por qué? Porque esperaríamos nosotros que si usted nos visita por primera vez, no sea la primera y última vez que esté con nosotros. Que si usted está escuchando la palabra de Dios, que no sea ni la primera ni la última que solo la escucha, sino que vaya y desempolve esa Biblia que tiene en su casa, o que tome esa Biblia y que empiece a estudiar en ella. Que nos permita, a través de reunirnos y congregarnos para estudiar la palabra, aprender y crecer en gracia y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. De eso se trata lo que estamos haciendo hoy en esta noche. Eso es lo que estamos haciendo. Por sobre todas las cosas es necesario que nosotros primero hagamos que se cumpla lo que la palabra dice. Y que luego nosotros, como dice Pedro al final de la carta, antes bien crecer en gracia, que fue lo que nosotros pusimos como lema, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que estamos haciendo en esta noche. Crecer en gracia es ser humilde, hermano, en primer lugar. Crecer en gracia es tener misericordia. Crecer en gracia es luchar y evitar contaminarnos y principalmente permitir que nos contaminen y que otros contaminen al resto del rebaño. Eso es crecer en gracia. Crecer en gracia es acercarnos a Dios. ¿A través de qué? A través de la oración. A través de su palabra. Crecer en gracia es adquirir sabiduría. Y la sabiduría es el temor de Jehová. Dice al final el apóstol Pedro: a Él sea la gloria y a Él sea toda la honra. A Él sea gloria y ahora, hasta el día de la eternidad. Amén. Esta noche hemos querido insistir y recalcar desde que elegimos esta carta. Y creo que los que me antecedieron han sido bien claros en ese sentido. No mirando hacia atrás, como decía el apóstol Pablo, sino a lo que está por delante y lo que está por venir. Y el pastor Blanco nos impulsó y nos puso qué tenemos que hacer de aquí al 24. Y el pastor Campos nos indicó que debemos de cuidar del rebaño. ¿Creen ustedes que ellos inventaron esto? De ninguna manera. Lo que hacemos es estudiarlo y enseñarlo a ustedes. Porque todo esto que hemos hablado es palabra de Dios. Porque todo lo que hacemos no es para nuestra gloria ni para nuestra honra. Si el Señor lo que dice, que todo lo que nosotros hacemos son como trapos de inmundicia. Lo que tenemos que hacer, eso hagamos. Nuestro compromiso es que cada día debemos de crecer en gracia y en conocimiento. Pero no se puede crecer si nosotros estamos estáticos, si nosotros venimos y solo escuchamos. No se puede crecer si nosotros a veces sí y a veces no. No se puede crecer si nosotros permitimos que estando fuera de este lugar nuestra actitud sea totalmente diferente. No se puede crecer cuando nosotros allá afuera no somos reconocidos como hijos de Dios. De esa manera no se crece. Y cada uno de nosotros, cuando nosotros leemos la Escritura y Pablo nos compara, como que si fuéramos parte de una milicia, cada uno somos soldados al servicio del Señor.
Y es nuestra obligación velar por nuestros compañeros, velar por nuestros hijos, velar por nuestros amigos, velar por nuestros compañeros de estudio, velar por cada uno de ellos, para que reconozcan que puede haber esperanza, para que vean en nosotros que hay un cambio verdadero, para que vean en nosotros que estamos superándonos cada día, hasta que el día es perfecto, dice la palabra. Así que, hermanos míos, el reto para este año que viene, y lo voy a poner en esta forma, con mucho optimismo. No voy a decir es crecer, voy a decir es seguir creciendo en gracia y en conocimiento. No voy a asumir que ninguno de ustedes lo está haciendo, porque es nuestro deseo que todos estemos creciendo, que no nos estemos quedando, que no seamos enanos en la fe, sino por el contrario, guerreros fuertes, que crecemos cada día para defender nuestra fe, para defender nuestra doctrina y para promulgar que Cristo viene y viene pronto. Eso es lo más importante y que no se les olvide. Cristo viene pronto. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Lo bueno que ha sido en esta noche, Señor. Te damos infinitas gracias, Señor, porque tú nos has dado algo. Probablemente alguien diga, no recibí nada. No creo. Tú siempre siembras una semilla en cada uno de nosotros. Y mientras tienen esa actitud de adoración, yo quiero preguntar si alguien hasta este momento aún no ha recibido a Cristo como su personal y único Salvador. Creo que es el momento más importante de su vida, si aún no lo ha hecho. El tiempo se acerca. El tiempo está cerca. El tiempo de la venida del Señor. Todo lo que hemos hablado en esta tarde es una realidad, porque su palabra lo dice. Ahora quien tiene que dar ese paso de fe es usted que está aquí con nosotros. Si hay alguien que aún no ha recibido a Cristo como su personal y único Salvador, ahí donde se encuentra, solo le pido que levante su mano y que la baje de inmediato. No vamos a pasarle al frente ni nada que se parezca. Pero es importante que reciba a Cristo como su personal y único Salvador. Quien lo invitó es porque ha estado orando por usted y le habla. Ahora es usted quien tiene que dar ese paso de fe. ¿Habrá alguien en esta noche? ¿Habrá alguien que levante su mano? Levántela y la baja de inmediato. ¿Habrá alguien? Padre, te damos gracias en esta noche. Te pedimos que si hubo alguien, que le des una nueva oportunidad de salvación y de vida eterna. Te damos gracias porque hay alguien que está recibiendo a Jesús en esta noche. Hay alguien que no irá a casa solo, sino que llevará al Espíritu Santo en su vida y a su hogar. ¿Habrá alguien más que quiera recibir al Señor en esta noche? Levante su mano, la baja de inmediato. Pruebe. Los que estamos aquí nunca estuvimos preparados para hacerlo. Probablemente esa es la idea que usted tiene, que debe estar preparado. No es eso. El Señor se encarga de lo demás. Usted solo tiene que abrir su corazón. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien más que reciba al Señor en esta tarde? Te damos gracias, Padre, por la persona que recibió esta noche. Te recibió a ti, Señor. Gracias por lo bueno que eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.